En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en las faldas del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Escuchar sobre personas poseídas, endemoniadas, para muchos suena como una película de ciencia ficción, y muchos solamente creen en eso cuando le sucede a alguien de su familia, a un ser querido, o cuando tienen que pasar algo ellos mismos parecido. La verdad es que sí existe. Así como existe el bien, también existe el mal. Y muchas personas toman estas cosas como juegos, practicando ouijas, brujerías, adivinación, ocultismo, santería, y no se vienen a dar cuenta de lo peligroso que es esto hasta que ya es demasiado tarde. Muchas veces a mí como sacerdote pues me ha tocado atender varios casos y muy duros. La familia sufre, no solamente sufre la persona que está padeciendo esto, sino que también sufre la familia y queda un trauma, una psicosis. Y hoy quisiera hablar de algunas características importantes que Jesús nos presenta hoy en el Evangelio sobre una persona endemoniada. En primer lugar, es una persona que se aísla de la sociedad, se aleja. Segundo, se aleja porque daña a las demás personas. Daña a las demás personas, se daña a sí mismo también. Tres cosas importantes que a veces a nosotros nos cuesta definir. Cuando se celebra Pentecostés, se
estudian o se reflexionan sobre los 7 dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Se habla sobre los 7 dones del Espíritu Santo, que son los que identifican a un cristiano, son los que mueven a un cristiano: el don de consejo, don de piedad, don de temor de Dios, don de fortaleza, don de ciencia. Esos dones que vienen del Espíritu Santo, que son los que nos ayudan a nosotros para discernir entre lo que es bueno, lo que es malo, pero también para poder perseverar en nuestra vida cristiana y hacerle frente a aquellas dificultades que se nos puedan presentar. Pero yo en otras ocasiones he preguntado, si el Espíritu Santo nos da esos dones, la ira, odio, resentimiento, ¿no serán esos, creen ustedes que son dones del Espíritu Santo? No, hermanitos, o son diablos los que nos meten, demonios los que se meten dentro de nosotros. El espíritu de la ira, el espíritu de la división, el espíritu de la murmura, de la crítica, el espíritu de la lujuria, el espíritu de la ambición. Imagínense el espíritu de la ambición, por ejemplo, una persona ambiciosa, por más que tenga, nunca se va a llenar, y es capaz de vender su alma al diablo con tal de tener más, y entre más tiene, y va a ser capaz de robar. Por ejemplo, lo que ha pasado, imagínense estos presidentes, ¿verdad? Son gente que han llegado con mucho dinero al gobierno, personas como ellos, o personas como ellos, por poner un ejemplo que es un ejemplo público, ¿verdad? Entonces, que todos lo saben. ¿Sabían ustedes que un presidente, solo por el hecho de ser presidente, tiene un sueldo vitalicio de $5,000, me parece que es? De por vida, hasta que se muera. $5,000 solo por el hecho de haber sido presidente. Y no les basta eso, con lo que ellos tienen, las empresas, los negocios, todas las regalías que recibieron, luego el sueldo vitalicio, pero quieren robar más. Como que si de eso dependiera la felicidad. ¿Pero qué espíritu es eso? El espíritu de la ambición. Y podríamos hablar de un montón de espíritus que podrían entrar en nuestra vida y nosotros pensamos que eso es normal, normal. El espíritu del resentimiento, el espíritu de tantas cosas, ¿verdad? Que podríamos hablar, hacer un gran listado, pero no me quiero detener sobre eso. Yo me quiero detener sobre qué es lo que causa esos espíritus en nosotros. Primero, todo espíritu que viene del diablo me destruye a mí y destruye a los demás. Y luego me aleja de las demás personas. Esas son cosas muy importantes que nosotros deberíamos reflexionar en nuestra vida cristiana. Mi comportamiento, mi actitud, ¿será algo bueno? ¿Será algo bueno? ¿Será algo que me está ayudando a crecer a mí como persona? ¿O me está acercando a las demás personas? ¿O me está alejando? ¿O me aísla de mi familia? ¿Me aísla de mis amigos? ¿Me aísla de la sociedad? Y luego un espíritu de soberbia, ¿verdad? El espíritu de la soberbia, el espíritu del orgullo, ¿verdad? ¿Que a qué me lleva todo eso? A mi propia destrucción. ¿Y cuántas familias se están destruyendo por eso? ¿Cuántos matrimonios se destruyen por eso? ¿Cuántos jóvenes pierden su vida, ¿verdad? Por eso. Por tantos espíritus que podríamos enumerar hoy, y hoy lo que tendríamos que preguntarnos a nosotros es, ¿qué espíritu está dirigiendo nuestra vida? ¿Cuál es el espíritu que está dirigiendo mi vida, está dirigiendo mi matrimonio, está gobernando en mis hijos, en mis hermanos, o en mi papá o en mi mamá? ¿Cuál es el espíritu que está gobernando? ¿O es un espíritu que está ayudando a crecer? No, claro que no, es un espíritu que ha llegado para destruir la integridad de aquella persona. Es una persona que aunque esté actuando mal, pero está ciego, es incapaz de ver su error, incapaz de ver su pecado, porque esa es otra cuestión que causa el diablo, la ceguera espiritual, que no me permite ver en lo que yo estoy fallando. Para mí, los demás son los culpables, los demás, no, yo no, los demás. Todos los demás son los culpables, como aquella muchacha que es rezongona, malcriada, ¿verdad? Grosera en su casa y se queja porque nadie la quiere.
Es que a mí nadie me quiere, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, nadie me quiere, ni mi familia. Pero es que tú no te dejas querer. Te dice, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te importa? ¿Cómo le ha ido? ¿Y a vos qué? ¿Cómo seguiste? Vaya, hasta hoy te interesa saber cómo sigo. ¿Quién le va a llamar? Si es una persona que medio se le acerca a alguien y ahí va con patada pescosada y mordida. Nadie se le va a acercar. ¿Qué espíritu es el que está gobernando la vida de esa persona? Ese es el problema. A ver, ¿y saben cuál es el problema? Que nos estamos dañando nosotros, porque después de esa persona sigue sufriendo. Es que a mí nadie me quiere, es que todos me odian, es que a mí me ven de menos. Pero es que eres tú la que te has cerrado, eres tú el que te has cerrado a las demás personas. Y por más que se acercan personas a demostrarte su amistad, lo que haces es aprovecharte de esa persona, usarla, burlarte. Aquella persona te confió algo a ti y tú lo que hiciste fue salir a divulgar a medio mundo todas las miserias que te contó esa persona. Entonces esa persona automáticamente te aísla, porque eres una persona que destruyes. Eres una persona que solo te acercas a los demás para dañar, para burlarte de ella. O como aquella persona, ¿verdad? Que como tantos, ¿verdad, hermanos? Tantas personas que están hoy en día pagando deudas que no les pertenecen a ellos. Mire, usted es mi amigo, yo lo quiero tanto, sírvame de fiador, ¿verdad? Y van y lo meten al banco, présteme la escritura de su casa, o sírvame de fiador porque usted trabaja, tiene un buen trabajo, y ahora esas personas están pagando por años deudas de 30 años, de 40 años. ¿Y cómo hicieron? Solo se aprovecharon de esa persona. ¿Y ustedes creen que esas personas solo se sirvieron de esa? No, después van a utilizar otra, porque es una persona que no siente ni el más mínimo remordimiento ni dolor, ni porque se daña él mismo, ni porque daña a los demás, como este endemoniado que se golpeaba él solo, ¿eh? Se golpeaba, se dañaba. Y eso es una de las cosas que a veces a nosotros nos cuesta descubrir. Y a veces en el matrimonio, en la familia, pensamos en todo lo que los demás hacen, pero no nos percatamos nosotros en nuestra vida cómo la estamos llevando, cómo estamos llevando, qué sale de mis labios, qué hay en mi corazón, qué hay en mi mente. Y es ahí donde deberíamos preocuparnos, porque deberíamos pensar si yo estoy caminando hacia mi propia destrucción o hacia qué, ¿verdad? ¿Hacia qué estoy caminando? Y el problema es que el demonio me vuelve ciego y sordo. Sordo para incapaz de escuchar, me digan lo que me digan, me aconsejen lo que me aconsejen. No sé si ustedes como padres de familia les ha pasado que por más que usted les explique a sus hijos, pero es que mira hijo, mira hija esto, aquel hijo es sordo. No, es que usted a mí no me quiere. Es que a la fulana no le dice nada, como a ella sí la quiere. Y por más que usted le diga, ¿qué espíritu es el que está dominando, está controlando a ese joven, a esa joven? Y eso es tan común y saben que no nos percatamos. Nosotros hay un mes que queda, la novena que se queda siempre en Cuaresma, no sé, en marzo, en abril, que se hace una novena por liberación. Por liberación hacemos 9 Eucaristías, 9 horas santas, 9 rosarios, por liberación en nuestra familia. Y cuando hablamos de liberación, ¿de qué hablamos? De todo aquel tipo de esclavitud que tiene dominada nuestra voluntad, nuestra familia, por el espíritu del alcoholismo, de la drogadicción, el espíritu del adulterio, de la lujuria, todo eso, ¿verdad? Y hacemos esa novena. ¿Por qué? Porque sabemos que existe el mal. ¿O ustedes creen con qué creen ustedes que trabajan los brujos? ¿Con qué creen ustedes que trabajan los brujos? Con pura brujería, con puros demonios, con ocultismo. Ellos invocan a diablos, invocan a demonios, para que sean los demonios quienes les hagan su trabajo. Pero los demonios vienen y hacen su trabajo ¿a cambio de qué? A cambio del alma de esa persona, o a cambio de un ser querido. De repente, en esta familia, ¿verdad?, que practican mucha brujería, hechicería y que andan metidos en todo tipo de cosas. De repente, un hijo que cayó en el alcoholismo y no se puede salir de él, o un hijo que cayó en problemas de suicidio, ¿verdad?, y todo eso. O se enloqueció y todo eso. Y muchas cosas pasan así.
Yo he conocido muchos casos donde muchas personas que andan metidos en cuestiones de brujerías, hechicerías, muchas personas de estas terminan muy mal, en situaciones muy feas que no se pueden explicar, porque el diablo no da nada gratis y todo aquello que da viene y lo recupera, ¿verdad? Pero al diablo no le interesa su dinero. No, padre, es que yo a quien le pagué fue a la bruja, al brujo. Yo con el diablo no me meto. No, pues si al brujo le pagaste por el favor que te hizo, pero al diablo tenés que pagarle con tu alma. Porque el mal sí existe. Y es algo que a veces nos cerramos a creer y pensamos que no existe. Sí existe. Pero el mal no es más fuerte que el bien. A mí los brujos me odian, me detestan, ¿verdad? Incluso una señora por ahí se le murió un familiar hace poco y dijo que aquí a esta parroquia ni loca venía a celebrar la misa de coro presente de su familiar. Porque como yo critico mucho eso, ¿verdad? Y es cierto, toda esa gente que anda con brujería, que anda con el diablo y todo eso, si no se arrepienten van a ir a parar al infierno. No creen que ustedes van a ir al cielo, que los ángeles del cielo van a bajar y se lo van a llevar en cuerpo y alma. No, el infierno va a venir entero y se lo va a llevar de las patas para el perol más grande, ¿verdad? Porque aquí es uno el que decide a quién sigue y a quién sirve. Camino del Señor y el camino del diablo. Ahí cada quien sigue el camino que quiera seguir, pero también no esté pensando cosechar cosas buenas si sus obras son contrarias a la voluntad de Dios y al Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso ahí viene la pregunta, ¿qué espíritu gobierna mi vida y qué espíritu dirige mi vida? Y a partir de ahí yo tengo que analizar por dónde estoy yendo, ¿verdad? No hay que ser el tonto, ¿verdad? No, padre, no sabe uno. Mire, todos estamos aquí sin saber, padre. Hasta que muramos vamos a saber para dónde vamos. No nos hagamos los tontos, que esa es una palabra que no debe decirse. Cada quien sabe para dónde va, dependiendo del camino que ha tomado. ¿No es cierto? Sí, cada quien sabe. Dependiendo de la lucha diaria, el esfuerzo diario. Porque acuérdense que para Dios lo que importa, ¿cuál es? El esfuerzo diario que ustedes y yo ponemos. Es lo que cuenta para Dios. Pero si yo no hago ni el más mínimo esfuerzo y solo ando metido en el pecado, en la libertinaje, en brujería, hechicería y todo eso, téngalo por seguro que usted le está sirviendo al diablo y no al Señor. Y puede ser que estemos metidos solos en la iglesia. Pero como decía yo ayer, hasta el diablo va a misa. Hasta el diablo va a misa. Y no pensemos que porque estamos en la iglesia, ya yo estoy salvo porque fui a la iglesia. No, hermanito. Acuérdense lo que dice el apóstol Santiago, la fe sin obras es vana, es muerta. Y a mí me daba mucha risa porque creo que este año que pasó fue que sacaban una foto en la fiesta de la Reina de la Paz en San Miguel, como allá la misa la transmiten, ¿verdad? Entonces sacaban una publicación de una señora que estaba en la primera banca, ¿verdad? Viendo la Santa Misa muy devotamente. Entonces, y estaba otra señora que, no hombre, si parecía la cara de la Virgen de Dolores, ¿verdad? Con gran dolor, con gran piedad viviendo la Santa Misa y todo eso, ¿verdad? Pero que gran piedad. Solo se levantó la señora a comulgar y aquella le agarró la cartera y se fue. Era una ladrona. Era una ladrona y pensaba que porque estaba ahí en la Santa Misa ya era un ángel bajado del cielo. No, hermanito, no nos engañemos. No nos engañemos. Acuérdese lo que dice la palabra de Dios. En los campos de Dios hay trigo y cizaña. Hay trigo y cizaña y está junto, crece junto y parece que es lo mismo, pero no es lo mismo porque a la hora de dar fruto, la cizaña no va a dar nada y el trigo va a dar trigo, ¿verdad? Entonces pensemos nosotros de qué nos estamos alimentando, en quién hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza y a quién estamos siguiendo. Que sea Cristo, porque es nuestro Dios que nos ama, que se entregó por nosotros y ha hecho todo por amor a nosotros. Es el que mejor paga y es el que no solamente satisface los sentidos, sino que llena el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.